Bienvenidos todos, muy buenos días, yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch y esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy lunes 13 de agosto, gran semana para todos ustedes, revisamos los hechos en caliente. En caliente, las renuncias de los ministros de Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, Augusto Barrera y Rubén Flores, el ministro de Agricultura que estaba ya caído antes de su renuncia, revolvieron un poco el escenario político antes del feriado. Augusto Barrera lo revuelve aún más esta mañana con declaraciones a Diario El Comercio, prácticamente acusando a una nueva ola de poder dentro de Carondelet de su salida. El señor Barrera, que se ha desafiliado incluso de Alianza País, según reportaba Diario del Comercio, asegura que hay un nuevo entorno alrededor del presidente y este nuevo entorno no está protegiendo los beneficios sociales como él promete ha venido haciendo. La salida de Barrera abre un hueco en el frente social del gobierno y deberá ser reemplazado a más tardar hoy o mañana por disposición presidencial. En caliente también el país está de luto, 12 fallecidos en un trágico accidente en la vía Cuenca-Molleturo, hinchas del Barcelona, nos solidarizamos con la hinchada del equipo guayaquileño. Entendemos que ha habido investigaciones abiertas ya porque el bus salió sin una revisión técnica, fue una revisión ocular contrario a lo que manda la ley y esto, no puede seguir pasando. Mientras todo esto sucede, tenemos que hacer una pausa para revisar el escándalo de la concesión de Seguro Sucre que dio mucho que hablar en los últimos 15 días y para ello tengo el gusto de contar esta mañana con el consejero de gobierno con rango de ministro, el señor Santiago Cuesta. No se vayan. Gracias a todos los que se quedan en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias por suscribirse a los canales de La Posta. Y un agradecimiento especial a Hyundai y Sweden Coffee que hacen posible este espacio de periodismo independiente. Bienvenido, Santiago Cuesta. ¿Cómo estás, Anderson? ¿Cómo estás? A Eduardo Mangas le decían presidente Mangas. Hay quien empieza a decir ya presidente Cuesta. ¿Qué tan alejado de la verdad o tan cerca de la verdad está eso? Totalmente alejado de la verdad. El presidente es Lenín Moreno. Yo soy un asesor más. Lenín Moreno tiene varios asesores, muy cercanos todos. Te puedo dar nombres. Tiene Eduardo Jurado, Juan Sebastián Roldán, Paul Granda, tiene Richard Martínez, tiene Santiago Cuesta, es uno de ellos. Hace 7 Andrés días, Michelena, sentada en esta misma silla, en este mismo programa, en este mismo espacio, la asambleísta de Tungurahua por el movimiento Creo, Ana Galarza, hizo una declaración: si no le ponemos el ojo a Santiago Cuesta, vamos a tener un nuevo Jorge Glass. ¿Cómo te cae un comentario como ese? La señora ha intentado por todos los medios ofenderme para que yo cometa la imprudencia de insultarla. Yo he sido muy caballeroso con ella, pero ella intenta aparecer ante el público como un referente moral anticorrupción. Yo creo que debería mirar dentro de casa, porque tiene parientes muy cercanos. Uno
ya fue sentenciado a 3 años 4 meses por el delito de estafa. Otro pariente muy cercano a ella tiene que presentarse todos los lunes ante un juez por un delito de estafa, y otro pariente está siendo indagado por chulquero. Entonces yo creo que Guillermo Lasso y Creo deberían buscar una persona que tenga un poquito más de calidad moral para poder realizar las declaraciones que ella Pero hace. no tiene calidad moral Ana Galarza por lo que hagan terceros. Bueno, es que si tú vives con personas que cometen ese tipo de delitos y que son tremendamente cercanas a ella, lo primero que debería hacer es separarse de aquellos. A mí me acusan, ¿cuál es la acusación que le hacen a Santiago Cuesta? Que soy amigo de Enrique Cadena. Sí, soy un amigo de la infancia, no tengo negocios con él, soy compadre de él, soy padrino de la primera comunión de su hija Gabriela, y resulta que ese es mi gran pecado. Entonces, ahora voy a ser el Jorge Glass o voy a ser un corrupto sin ninguna prueba, difaman. Yo también podría difamar. No es mi estilo, no lo voy a hacer. La señora insiste en que le insulten, no lo voy a hacer. Voy a seguir respetando a la señora. A mí lo que me interesa, y para lo que el presidente Moreno me pidió que colabore con él, es en la modernización del Estado, es en tratar de salvar los recursos. Vamos a llegar a eso, tiene. nada más no quiero dejar en el aire las declaraciones de Augusto Barrera, que las ha dado a diario El Comercio, como lo anunciaba en la introducción, básicamente poniendo la responsabilidad de su salida sobre tu nombre, el de Juan Sebastián Roldán y el de Richard Martínez. ¿La derecha se ha tomado el gabinete? No, yo no creo que es derecha ni izquierda. Yo personalmente yo soy un hombre de izquierda. No soy la izquierda recalcitrante de quitémosle a los ricos para dárselo gratuitamente a los pobres. Yo soy humanista. Yo creo que la política debe de mirarse con pragmatismo. En la política económica las cosas las haces bien o las haces mal. Hay gobiernos de izquierdas que han tenido éxito. Miremos Noruega, miremos Finlandia, miremos España en la época del PSOE, cuando estaba Felipe González. Es decir, si tú haces las cosas bien, la economía va bien. Si haces las cosas mal y solamente las haces al estilo Correa, con el ánimo de obtener votos, entonces empieza a regalar las cosas. Un ejemplo digno es Chávez. Bonos de $200 para los pobres, gasolina que hoy me Sí, compraban. socialista con chequera ajena. Exactamente. Entonces, si tú repartes los pocos recursos del Estado, haciendo que todo sea gratuito, vas a tener votos, vas a tener fans que te van a perseguir, que van a buscar cómo alabarte, porque la gratuidad es muy simpática. El problema es que la gratuidad debe ser con el bolsillo de uno, no con el bolsillo del Estado. La salida de Augusto Barrera, con la salida de Augusto Barrera, ¿el gabinete de Moreno gana o pierde? Yo creo que Augusto es un hombre muy inteligente, creo que es un hombre preparado, creo que hacía bien su trabajo en lo que estaba. O sea que pierde. Yo creo que el gobierno sí pierde en parte y gana por otra parte. ¿En qué pierde? Que perdemos un hombre inteligente, un hombre preparado, un hombre que sabía de educación, que creo que hizo un buen trabajo en la CENESID. ¿En qué ganamos? Tenemos menos confrontación en el gabinete. Augusto es una persona que quería, sobre todas las cosas, proteger a los más pobres, pero con la chequera ajena, con la chequera del Estado, y lo que Augusto no logró entender es que la chequera del Estado se agotó. Es decir, ya no solamente que el cheque no tiene fondos, no tenemos tinta para girar el cheque. Entonces hay dos caminos para hacer. O recaudamos más dinero para poder tener mayores ingresos, o dejamos de gastar. Decía Augusto Barrera, esto me dirá si no es un tuit dirigido a tu gestión: una cosa es optimizar la inversión social y cada centavo para evitar el despilfarro, otra cosa es ajustar por el lado de los más débiles y afectar servicios esenciales y derechos. ¿Tú eres el encargado de la optimización del Estado? ¿Estás ajustando por el lado de los más pobres? No,
No, porque las medidas que pide Creo, por ejemplo, o que piden los socialcristianos es despidos masivos porque el Estado está obeso. Bueno, pues no se han producido los despidos. Si yo mañana lanzo a la calle 40, 50 mil personas, te pongo un ejemplo, 50 mil personas en la calle significaría un ahorro de $1.000 millones. Te hago una pregunta, ¿no es más fácil subir combustibles? ¿No es más fácil subir el gas? ¿No es más fácil subir el IVA? Aquí en Ecuador se han vendido dos ideas, la una de los radicales de izquierda y la una de los radicales de derecha. Aquí se ha vendido que el Ecuador, por parte de los radicales de derecha, es que tenemos exceso de impuestos. Yo te pido que lo busques en internet y vas a encontrar información que te va a sorprender. La fiscalidad en Ecuador versus el Producto Interno Bruto, las recaudaciones, para que la gente entienda, entre impuesto a la renta más aranceles por importaciones, no llegamos al 16%. Lo voy a comparar con dos países, uno que está en la lona y uno que tiene la misma ideología política del señor Correa. Venezuela tiene ingresos. Que ya no es un país con el que se pueda comparar nada, ¿no? No, pero te lo voy a comparar en esto. La fiscalidad, es decir, aranceles e impuesto a la renta en Venezuela significan el 21% sobre el Producto Interno Bruto. En Ecuador 16%. En Bolivia tenemos 26 de fiscalidad versus 16 en el Ecuador. Entonces te hago la pregunta. Nos han vendido la idea de que en el Ecuador estamos repletos de impuestos. Sin embargo, cuando comparamos el total de impuestos recaudados por el Estado ecuatoriano versus el Producto Interno Bruto, nos encontramos con que no es esa la verdad. Otro ejemplo. El IVA en el Ecuador es 12%. El IVA en Perú, sí, el más bajo de la región. 18%. Hay hasta 21% de IVA en América Chile. Latina. Nosotros tenemos el IVA más bajo. Vamos a la seguridad social. En Ecuador es 20.5 o 21% que pagamos entre empleador y empleado, pagamos a la seguridad social. Es el más bajo de la región nuevamente. Hay 26, 27, 28, hasta 33% que se paga a la seguridad social. Entonces, en esa parte le doy razón. Hacia una centro-derecha. No, yo te lo puedo negar. Te puedo decir que Moreno sigue siendo una persona de izquierda, que sus sentimientos son de izquierda, pero hay que ser pragmáticos. Lo que está consiguiendo Moreno, como llaman en el fútbol, está fichando personas con visiones distintas que le ayuden a solucionar un problema que lo heredó. Es decir, si tú mañana no haces los cambios que tienes que hacer en Ecuador, corremos un riesgo muy grave. Podemos perder la dolarización. Que era el sueño dorado de Correa, era perder la dolarización. No la pudo perder porque no se atrevió, no tuvo los cojones, no tuvo la valentía para matar la dolarización, pero pues, si Polero hubiera sido, lo hubiera matado, tener una moneda propia. ¿Qué es lo que estamos haciendo todas las personas que tú has mencionado? Y muchas que están en el gobierno. Carlos Pérez no era Correa, viva Correa. Guillermo León en el Mintel tampoco era Correa, viva Correa. Y yo advertí, y se lo dije a Lenín antes de que asuma la presidencia, le dije, querido amigo, vamos a vivir en el Ecuador Santos Uribe. Y no me equivoqué en los plazos. No pensé que iba a ser 2 horas después de la posesión. Pero esta confrontación se veía venir y cualquiera que conoce el temperamento del presidente Moreno, que una cosa es ser afable, educado, culto, mesurado. Otra cosa es que sea débil y pusilánime. No tiene ninguna de las dos. Quien toma las decisiones es Moreno. No las toma Cuesta, no las toma Roldán. Nosotros asesoramos al presidente. Nosotros le decimos nuestro criterio. Y el presidente escucha a ministros que son del ala izquierda, a ministros que se acusa del ala derecha. Yo me considero que soy más de izquierda que de derecha. Nos escucha a todos y la decisión la toma él. Él escucha, no es como en la época de Correa, donde Correa no escuchaba, Correa ordenaba. Y él era el emperador. Y no había un ministro
que pudiese decirle estoy en desacuerdo. Hoy tenemos una prueba, Augusto se va porque está en desacuerdo con algunas cosas que se están planificando. Y él está en desacuerdo y me parece muy bien que esté en desacuerdo. ¿Qué es lo que molesta a Augusto Barrera exactamente? A Augusto le molesta que tengamos que frenar gasto corriente. Ok. Que tengamos que frenar la construcción de hospitales. Sí, hay que frenar la construcción de hospitales. Tenemos hospitales que no dan óptimo servicio. ¿Para qué crezco en hospitales si no puedo cumplir los servicios con los que ya tengo? En sistema óptico, en óptimo, están funcionando los hospitales, dan un mejor servicio, pero óptimamente no funciona ninguno. Tenemos que optimizar lo que tenemos. Entonces gastemos dinero en optimizar lo que tenemos en la actualidad. No construyamos más hospitales para convertirnos en más ineptos en esos hospitales. Esa es la visión que tenemos nosotros. Vamos a la optimización del Estado. Empecemos por el tema de Seguro Sucre, que ha sido lo más caliente en los últimos días. Se te acusa de querer convertir, esta es la acusación, un monopolio público en un monopolio privado, que es escandaloso. ¿Cómo respondes a eso? Primero, no es un monopolio. A ¿Por qué? duras penas, los seguros del Estado son 300 millones de dólares versus 1.600 millones, que son todas las primas que se consiguen de seguros en el Ecuador. Por lo tanto, eso no es monopólico. A ver, estás ahí metiendo en un solo paquete el sector público y el sector privado. Sí. En el sector público, ¿quién tiene el manejo de esa cartera? Seguro Sucre. Seguro Sucre. Eso no es un monopolio. No, y te lo voy a poner de una manera. Hay un banco en el Ecuador que tiene el 33% de los depósitos. Banco Pichincha. ¿Es monopólico? No, evidentemente no. ¿Por qué no? Hombre. Tiene $1 de cada Porque tres de los porque ecuatorianos. puede competir con todos los bancos que hay en el país, Y también, nuevamente, que no es el caso de Seguro Sucre. tú no puedes competir cuando tienes el poder hegemónico. Cuando tú tienes $1 de cada 3, ¿puedes competir? No puedes Sí, competir. evidentemente puedes competir porque hay otros Es bancos. lo mismo que tú me digas que tú vas a correr en un carro conmigo, tú en un Volkswagen y yo en un Ferrari. ¿Puedes competir? No. ¿Puedes correr la carrera? Sí. Competir no. Salvo que yo me estrelle o me dañe por ahí, tú no me vas a ganar. Tú no puedes competir cuando alguien tiene un 33% del mercado. Puedes competir porque son condiciones del mercado. La diferencia entre Banco Pichincha y Seguro Sucre es que Banco Pichincha ha llegado donde está por las condiciones del mercado. Seguro Sucre ha llegado donde está porque alguien ha puesto en la ley que Seguro Sucre no puede tener competencia. No, no ha puesto en la ley que puede tener competencia. Lo que la ley dice es que una empresa del Estado tiene privilegio para contratar con sus pares del Estado. Eso dice la ley. A precios más favorables. El problema, esa es otra equivocación de Sucre. A ver, te lo voy a poner fácilmente. Sucre no pone los precios de los seguros, ni el primaje. Lo pone cada una de las empresas del Estado que contrata un seguro. Entonces, ¿cuál es el precio más favorable? Si la empresa, ¿qué es lo que tiene Sucre? Lo que se llama en inglés first to refusal. Correcto. Es decir, viene Petroecuador, viene De la primera opción. Select, y dice, yo quiero contratar los seguros de esta manera y tengo estos componentes y tengo este valor. Seguro Sucre tiene la opción de decir, a ese valor yo tomo los seguros. Si Seguro Sucre no puede competir, automáticamente se convoca a una licitación, donde intervienen todos, con las mismas reglas y condiciones que le pusieron a Seguro Sucre. Pero esto es lo que me estás pidiendo, más o menos, vamos a reducirlo para que la gente del pueblo lo entienda. Tú le estás pidiendo a un agricultor que siembra arroz o que siembra maíz que no consuma lo que él sembró y cosechó, sino que vaya a Supermaxi a comprar, porque sería monopólico porque él consume el 100% del arroz que él produce. A ver, señores, pero aquí tenemos un problema más grave que tenemos que aclarar. En el 2014, Seguro Sucre pertenecía, conjuntamente con Banco del Pacífico, al Banco Central del Ecuador. El señor Correa, cuando hace la trastada y revienta a la corporación financiera con créditos absurdos, se quedó sin patrimonio en la corporación financiera. Entonces no encontró mejor cosa el señor Correa, que no llega a contador, que quitarle las acciones de Seguro Sucre y del Banco del Pacífico al Banco Central del Ecuador y se las envía
a título gratuito, valor cero, Anderson, valor cero a la Corporación Financiera Nacional. 3 años más tarde, en el 2017, Correa mete la mano en la caja del Banco Central en los depósitos de los cuentacorrentistas del Banco Central, que son el Estado y la banca. Le mete la mano y no sabe cómo pagar esa deuda. ¿Y qué hace? Le regresa las acciones del Banco del Pacífico, de Seguro Sucre, y ahora le incorpora Ban Ecuador y le incorpora la Corporación Financiera Nacional por 2.100 millones de dólares. El señor Correa valorizó Seguro Sucre en 380 millones de dólares y se los entregó al Banco Central. Algo que era de él, que se lo quitaron a título gratuito, se lo devuelve 3 años más tarde por 380 millones. Para cubrir lo que se había gastado. La pregunta que te hago es, ¿debo yo permitir en optimización del Estado que el Estado ecuatoriano, es decir, todos los ecuatorianos, esto no es una necesidad de Santiago Cuesta, ni es una pelea para que gane más plata el sector privado perjudicando al Estado o el Estado perjudicando al sector privado? Si el Banco Central pierde 380 millones de patrimonio, ¿sabes en las condiciones que quedamos? ¿En qué? Pésimas. Ya estamos en malas, pasamos a pésimas. En cambio, Seguro Sucre saldrá a licitación, a venderse la administración. Se concesiona la administración. Exactamente. Sí. Y podemos obtener cifras de alrededor de 500 a 600 millones de dólares. Yo le propuse a las compañías de seguros, ¿por qué no se unen? Ustedes quieren el negocio de los 300 millones. ¿Por qué no se unen entre todas? Paguen los 380, 390 millones de dólares que se lo enchufaron el Banco Central, Seguro Sucre, páguenlas, no se perjudica al Estado y yo mañana elimino Sucre. O sea, ¿le quieres vender? No. ¿Propusiste vender Seguro Sucre a las compañías privadas? A todas, no, ni siquiera vendérselas. Sáquenme del mercado, páguenme por retirarme, pero no permitan que el Estado pierda plata, porque siempre tiene que perder el Estado. Cuando la banca quebró, ¿qué dijeron las ¿quién compañías? perdió? No se ponen de acuerdo ni para saludarse. Se ponen de acuerdo para atacarme, pero no se ponen de acuerdo para llegar a un consenso como el que les estoy proponiendo. Y si lo hago público, señores, ¿quieren ustedes comprar Seguro Sucre? Paguen el valor en libros con el que fue acreditado al Banco Central. Yo no voy a permitir que el Estado se perjudique para que los señores A, B, C, D, 30 empresas de seguro, se lleven un negocio de 300 millones de dólares al año en detrimento de 17 millones de ecuatorianos. A mí me nombraron en este puesto para proteger al presidente Moreno y proteger a los ecuatorianos. Sería una imbecilidad de mi parte permitir que se le roben al Banco Central 380 millones de dólares. ¿Tú tampoco lo permitirías? Hombre, yo no estoy en tu puesto, gracias a Dios. No, pues si estuvieras, lo harías lo mismo. No entremos a eso. Este primer acuerdo que le propusiste a las compañías de seguros privados fue, por así decirlo, en el lado amable de la negociación, porque luego Cristian Zurita ha hecho pública, el periodista Cristian Zurita ha hecho pública una carta que remites a las compañías de seguro privado, básicamente pidiendo que el SRI se meta a revisar las cuentas. No. Muy al estilo de lo que hacía Rafael Correa. No, cuidado. Muy al estilo de lo que hace la asambleísta Ana Galarza. La señora Elsa Galarza acusó de corrupción a Seguro Sucre. Dice que es una empresa corrupta. Yo no lo sé, yo no defiendo a la administración de Seguro Sucre. Que quede muy claro. Si los administradores de Seguro Sucre son corruptos, que se vayan a la cárcel. No tengo ningún inconveniente con eso. Yo no defiendo la corrupción de nadie. Primero tiene que probarlo, porque solamente habla y habla y habla. Ella envió una carta donde puso la llave que abría el cofre de la corrupción. ¿Qué era lo que pedía la señora? Que le den los slips de reaseguros, que le den el contrato con los reaseguradores internacionales, con los brokers internacionales. Yo me puse a ver los balances de las compañías de seguros y yo solicité lo mismo. Es más, no le dirijo la carta a las compañías de seguros, la carta se la dirijo al Intendente Nacional de Seguros, donde le digo: señor Intendente, así como la asambleísta Galarza solicitó esta información de Sucre, yo le ruego,
señor Intendente de Seguros, que las compañías de seguros también nos entreguen la misma información. Hay dos cosas que son distintas. La primera es la condición de asambleísta de la señora Galarza, Ana Sí. Galarza. En su condición de asambleísta no solamente está potestada por la ley y la Constitución para pedir información, sino que está obligada a fiscalizar a una empresa pública con recursos de los ecuatorianos. Por supuesto. Tú estás pidiendo información sobre compañías del sector privado contra la que tienes una guerra abierta. No, No yo es no- una intimidación no, por yo- parte de un funcionario yo del no Estado tengo- a las compañías de seguro privadas. No, Anderson, yo no tengo guerra abierta con nadie. Primero, yo no soy guerrero. Hombre, me acabas de decir hace 10 segundos que las compañías se ponían de acuerdo para atacarte. No está en una guerra abierta. Bueno, se pusieron de acuerdo para atacarme, no me cabe la menor duda. Mira los insultos de la señora Galarza. Dame un insulto de la señora Galarza con fundamento. Uno, que me diga Santiago Cuesta se robó tal cosa, Santiago Cuesta hizo tal contrato. Mira, que no estamos hablando de insultos, Entonces, estamos hablando de que no, no, la no, señora no. Galarza pide información sobre el manejo de una empresa pública, tú estás pidiendo información sobre compañías privadas. Porque no si la yo- estás amedrentando. No, si yo detecto, y mi especialidad es Derecho Tributario, Lo sé. de formación, si yo detecto que hay una probable evasión tributaria, cuidado, la ley es muy clara para todos los ecuatorianos, Anderson, para ti también. No necesariamente tienes que ser ministro de Estado para poder cumplir. La ley dice, conociendo un delito y no lo denunciares, te conviertes en cómplice de aquello. Yo no estoy seguro que se ha cometido un delito. Simplemente pido la información, que me la den para ver si hay un cometimiento del delito. Si hay un cometimiento del delito y considero que hay un cometimiento de un delito, que es la evasión tributaria, tengan la plena seguridad que no iré a la SRI, iré a la Fiscalía General del Estado. Le diré, señor fiscal, investigue usted. No investigo yo. Esas no son mis facultades. También son mis facultades de investigar, pero no lo voy a investigar yo, que lo investigue la Fiscalía. ¿Cuál es el temor de que investigue la Fiscalía? Aquí hemos crucificado a las personas que son investigadas con una indagación. Una indagación y un juicio a una persona es, yo no estoy de acuerdo con fulano, por lo tanto lo demando. Lo demando y una vez que lo demandé, un tercero que se llama árbitro dirime cuál de los dos tiene la razón. Si yo mañana sospecho que hay un cometimiento de un delito, voy al fiscal y presento una denuncia. El fiscal va a determinar si hay un delito cometido o no hay un delito cometido. Si no hay un delito cometido, archivará la causa. Es lo mismo que está haciendo la señora Galarza. Es una acción ciudadana, no es potestativo única y exclusivamente de los asambleístas. Todos los ecuatorianos tenemos derecho a pedir información. Y ahora estamos sacando una Secretaría de Transparencia en la Presidencia de la República. Eduardo Jurado está montando una Secretaría Qué bien. de Transparencia. Ya ¿Para era qué? hora. Para darle toda la información a todo el mundo. La Ya era hora, pregunta es, porque muchas de las ¿por qué- vainas que pedimos nunca se nos dan. ¿Por qué el Estado tiene la obligación de entregar y la empresa privada no? Porque la empresa privada maneja su dinero, el Sí, Estado no, maneja el nuestro. Cuidado, pero si mañana no pagan los impuestos como debería pagarlos, está robándole el Estado también. Ese dinero es de los ecuatorianos. Pues ¿sabes quién debería detectar eso? El DSRI, que se pongan Bueno. a trabajar los señores, ¿no? Bueno, los señores tienen 1 millón de contribuyentes. Yo soy un contribuyente y si detecto una anomalía, mi obligación como ciudadano, olvídate del puesto que tengo, es denunciarlo. Yo no he dicho que han cometido ningún delito, simplemente estoy investigando como cualquier ecuatoriano. Me da causa de sospecha encontrar que Seguro Sucre, siendo, de acuerdo a la economista Galarza, la corrupta, esté entre las 5 empresas que más porcentaje de impuesto a la renta paga sobre primas, paga alrededor del 7%. Sin embargo, veo empresas que pagan menos del 1% sobre el primaje de impuesto a la renta. Y si acusan a Sucre de ineficientes, ¿con qué nombre las debo llamar a esas compañías yo? ¿Qué es lo que les he pedido? La misma información. ¿Cuál es el temor de entregar la misma información que ellos? Porque el economista Galarza, perdón, la señora Galarza no es economista, la señora ama de casa Galarza, que yo conozca, de seguros no sabe un pepino. Vamos, que acabas de decir que no tenías por qué entrar en insultos personales con No, la no. señora Galarza, ¿no? ¿Pero cuál es el insulto que he dicho? Hombre, la quieres descalificar, es una asambleísta, repítete a ella como una asambleísta. Es una ama Que es de lo casa, mismo que ¿no? pediría yo, el señor ministro Santiago Cuesta. No, yo soy Santiago Cuesta, me puede decir el abogado Santiago Cuesta, me pueden decir el señor Santiago Cuesta, me puede decir el viejito Santiago Cuesta. Ser ama de casa no es ofensivo. Yo no puedo ofender a la mayoría de las mujeres ecuatorianas que son amas de casa.
No juguemos a los eufemismos, Santiago. No, yo soy muy Dices claro. que Seguro Sucre se puede vender privatizar, concesionar su administración, Sí. lo que queramos, por $600 millones. Es el flujo de caja. Cuidado, en el contrato de Seguro Sucre, ahí te voy a hacer una comparación, que es la que me llevó a mí a solicitar la información. En el contrato de concesión que queremos dar, se exige que la empresa que concesione Seguro Sucre debe pagar como mínimo el 15% de impuesto, declarar utilidades como mínimo el 15% del primaje obtenido. Ok. Hay empresas que pagan menos del 1. Explícame quién le roba a quién. ¿Cuáles son los honestos? Seguro Sucre paga el 7, que está por debajo del promedio. Hay empresas y compañías privadas que pagan más. No, las que más pagan son empresas multinacionales que están alrededor del 13-14%, que está dentro de los márgenes permitidos. Pero son 4. Hay 30. Hay 25 que pagan muy por debajo del promedio. La gran mayoría paga por debajo del 2%. Entonces, algo anda mal. Así como hubo un artículo que dijo, algo huele mal en Seguro Sucre, algo huele mal en las aseguradoras privadas. Vamos a averiguarlo. Si es que yo he cometido una ligereza y he ofendido a la compañía de seguro, no te quepa la menor duda que pediré disculpas públicas. Pero si ellos han cometido una evasión tributaria, no te quepa la menor duda que iré a presentar la denuncia a la Fiscalía. ¿Hay alguien interesado ya en la concesión de la administración de Sucre? ¿Hay alguien dispuesto a ponerle $600 millones al Estado? Hay varias empresas multinacionales que se han acercado, han conversado y a todos les he respondido lo mismo que te voy a responder a ti. Esperen a que salga la licitación. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? Las que queremos nosotros, tenemos un cronograma. Sucre está cronogramada para hacer, si no me equivoco, a finales de noviembre o primeros días de diciembre sale la licitación. Para eso contratamos una empresa que se llama Milson, que es la que se va a encargar de hacer el roadshow. De una vez, para los que critiquen, la empresa no nos cobra un centavo por hacer el due diligence, no nos cobra un centavo por hacer el roadshow. ¿A quién se lo cobra? Y no nos cobra un centavo por venderla, se la cobra al comprador. Dices, está cronogramado la concesión de Seguro Sucre para tal fecha. Esto abre la puerta a más concesiones. Sí. ¿Qué viene? Todas las ineficientes, como declaró el presidente Moreno. Todas. Empresa que no sea eficiente manejada por el Estado será concesionada. Por ejemplo. Todas. Todas las empresas van a ser concesionadas. ¿Cuáles son las ineficientes? Banco del Pacífico, tío, es una empresa tremendamente eficiente. Va a ganar $100 millones este año, de acuerdo a la proyección que me envió el gerente el presidente ejecutivo del banco. CNT. CNT es una de las que creemos que debe ser concesionada. No es ineficiente CNT. Te lo voy a poner de esta manera. CNT arrancó en igualdad de condiciones que Claro y que Movi. Y te voy a poner un ejemplo mejor todavía por qué debería ser. El señor Correa decidió vender concesionar el espectro radioeléctrico a Claro y le dijo a los mexicanos, o me pagan $380 millones o que les vaya bonito la canción mexicana. Yo hubiera propuesto distinto, que es lo que estoy proponiendo. El 25% de la concesión siempre queda en manos del Estado. En Seguro Sucre también se queda el 25% del Estado. Si hubiera hecho caso Correa a lo que yo propongo hoy, Seguro Sucre, CNT, Claro, hubiéramos recibido 0 de entrada, pero en 15 años de concesión el Estado hubiera recibido $1.500 millones. ¿Quién ganó? ¿El señor Slim o el señor Correa? ¿Quién fue más inteligente? El señor Slim, que era un vendedor de telas. ¿El que sabe hacer dinero o el que sabe perderlo? Exacto, o el que sabe gastarlo, que es distinto. Eso sí, Correa es un especialista en gastar dinero. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las 3 empresas telefónicas del Ecuador es la más chica? ¿Claro, Movi CNT o CNT? ¿Cuál empezó primero y con un mercado captivo, que es el mercado de los teléfonos fijos en hogares? Entonces, tú te haces la pregunta, ¿es eficiente? No. Sin embargo, hablé con
uno de los directivos de los trabajadores de CNT. Me dijo, doctor Cuesta, ¿cuándo concesionan CNT? Yo me quedé sorprendido. Un dirigente sindical que me diga cuándo quieren concesionar CNT, yo me quedé sorprendido. Digo, ¿cómo así viene su interés? El 15% de las utilidades. En Porta, tengo entendido que se les da un cheque de 30 y tantos mil dólares a cada empleado por utilidades. Si mañana se concesiona CNT, Los trabajadores van a recibir utilidades. nuevamente, ¿por qué CNT produce 150, 200 millones de utilidad y Claro produce 400, 500 millones de utilidad? Un presidente de izquierda que concesiona Seguro Sucre, que está dispuesto a concesionar, privatizar, que es lo que... Privatizar es como le van a llamar a esto, tú lo sabes, en la política. Pero también lo pueden llamar... ¿Sabes a lo que se arriesga, no? Sí, a darle eficiencia a empresas del Estado, ineficientes. Si sabes lo que se arriesga, en el sector eléctrico tenemos 23 empresas regionales de energía eléctrica, ninguna con balance. Tenemos Selec, Senel, Transelectric y no sé cuántas más. Está dividido el sector eléctrico en 28, 29, 30 empresas. Cada una compra independientemente. Si las unificara, simplemente por economía de escala, si las unificara y hubiera un solo comprador, esas empresas compran 1.200 millones de dólares al año. Solamente el ahorro que pudieras tener por economía de escala. Una cosa es el cliente que va a comprar un par de zapatos, otra cosa es el que va a comprar 500 pares de zapatos. Obviamente el que va a comprar 500 pares de zapatos tiene descuento. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a medir a un presidente de izquierda que quebró todas las empresas estatales? Cuidado, Flopec la quebró. No, la pregunta Fabrec también es... la quebró. Entonces te hago la pregunta, ¿cuántas empresas estatales administradas por el Estado hoy no tienen balances? Todas. Excepción Sucre, Corporación Financiera Nacional, Banecuador y Banco del Pacífico. El resto, ninguna tiene balance. Cuidado, no le echo la culpa a Correa. Petroamazonas tiene no sé cuántos años, Petroecuador tiene más de 50 años y nunca ha tenido balance. Creo que hubo un solo presidente de Petroecuador que hizo un balance. Qué bonito país. Bueno, pero esa es la realidad del Ecuador. Lo que pasa es que la gente no quiere decir la verdad, no significa que esa no sea la verdad. Subsidios. Está en el debate también y todo esto lo vamos a terminar hilando para llegar a la conclusión final de por dónde van a apretar. Ya vamos a llegar a eso. Subsidios. Está en el debate quitar o focalizar el subsidio al combustible, a la gasolina super, por ejemplo. ¿Cuál es tu postura en la focalización de subsidios? A ver, Ha dicho el presidente que gas no se toca. gas no se toca. Subsidios. Quiero que entienda la gente algo. No existe el sándwich gratis. No existe la comida gratuita. No existe el servicio gratuito. Alguien lo tiene que pagar. Entonces, hemos llegado ya a un nivel, para que entiendan los ecuatorianos, que los subsidios a la gasolina lo pagan en la pirámide ecuatoriana. Hay un 4%, 5% de las familias ecuatorianas que ganan más de $3.000 mensuales. Hay un 15 a 18% de familias ecuatorianas que ganan entre $1.000 y $3.000 mensuales. Y hay un 75% de familias que ganan por debajo de los $1.000 mensuales. Esa familia toma bus. Esa familia toma bus. A esa familia no le afecta. Pero a esas familias me refiero yo, al 75-80% de los ecuatorianos, le digo yo, cada vez que Anderson Boscan pone gasolina en su carro, por cada $30, $22 paga el Estado. ¿Te parece justo? Tocando los subsidios, como los están planteando, que es el subsidio de la gasolina super, los expertos dicen que la migración de usuarios de gasolina super a Extra o Ecopaís terminaría por revertir el ahorro del Estado e incrementar el gasto. El otro día oí a un exministro de Finanzas que decía, ahora hay que hacer la política de hidrocarburos, una verdadera política de venta
Pedro Carlos, me provocó llamar a la televisión y decir, ñaño, ¿y por qué no lo hiciste tú cuando eras ministro? Es decir, hoy hay un montón de personas que te dicen cuáles son las recetas para salir. Hay un montón. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? ¿Por qué no lo hizo Lasso cuando fue ministro de Maguad? ¿Por qué no le dijo a Maguad, oye, en vez de que tengas el descalabro económico que va a venir, que terminó con la quiebra de la banca ecuatoriana, ¿por qué no le dijo, subamos el precio de los combustibles? Hombre, en Europa vale 8... En 20 y tantos días tampoco se dice mucho, ¿no? Bueno, yo lo vengo diciendo desde el primer día que me senté. Este país es el país de la gratuidad. Y la gratuidad es linda, es simpática, te da votos. Si yo mañana salgo a la calle y digo, voy a regalar a cada familia ecuatoriana 5 pollos y 3 libras de arroz y los condimentos para que hagan seco de pollo, me van a querer. Sí. ¿Sabes lo que le va a pasar? Si lo hago en mi bolsillo, sí, pero si lo hago con el bolsillo ajeno, digo no. ¿Sabes lo que le va a pasar a un presidente que comenzó por arriba del 65% en aprobación y hoy está casi sobreviviendo al 40% en aprobación y credibilidad? Distintas encuestas, ya te voy a preguntar tus cifras, que además eres encuestador. ¿Sabes lo que le va a pasar a un presidente que no es el más popular del barrio si empieza a tocar subsidios, empieza a privatizar empresas? ¿Sabes lo que le va a pasar, no? Que este país ha tenido historia en aquello. Sí, y la pregunta que te hago yo es, ¿tú quieres un presidente que se maneje por encuestas de popularidad o de aceptación de su gestión? ¿O quieres un presidente que solucione los problemas? ¿Sabes lo que te va a pasar si tú mañana tienes cáncer y vas donde un médico y te dice toma aspirina? Te vas a morir. La pregunta es, te la voy a virar un poco. La pregunta es, si no se toman medidas, habla con todos los economistas, se cae la dolarización. O sea, Moreno está dispuesto a correr. No, yo no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, si no se toman medidas, la dolarización se puede caer. Si se cae la dolarización, se cae el país. Aquí vamos a vivir un caos social espantoso. Si se suben los combustibles, si se elimina el subsidio al gas, si se suben las tarifas eléctricas, si se quitan los subsidios a los colegios, si se le quita el subsidio al diésel a los industriales, toquemos, los ricos también lloran. Si se le quitan los subsidios a un montón de cosas que están subsidiadas en el Ecuador, vas a tener un presidente que está haciendo cirugía mayor a un cáncer. Vamos a lo que quería llegar. El Estado piensa ajustarnos a los ciudadanos por los subsidios, a los ciudadanos por la concesión de empresas públicas. ¿Por qué a los ciudadanos? Porque son empresas de los ciudadanos. Y siguen siendo los ciudadanos. Sí, pero concesionadas a una empresa privada que va a generar rentabilidad por aquello. Que la va a administrar y se va a llevar mejor. Dinero. Por supuesto que va a ganar. El problema es que las empresas públicas no ganan plata. O no ganan lo que deberían ganar. ¿Y de quién es la responsabilidad de que tengamos ineptos manejando las empresas públicas? Es muy sencillo decírtelo. Es la responsabilidad de los últimos 200 años de república que tenemos. Sí, bueno, es que siempre la culpa es del anterior, ¿no? No, la culpa es de todos nosotros y serán de los futuros. Yo sí creo, yo soy contrario a Correa, yo sí creo que es mucho más eficiente un administrador público, porque mañana si vamos a privatizar CNT, el que lo venga a privatizar tiene que tener un cheque de $4.000 millones. El señor va a hacer rentable la operación, porque me pagó 4.000 millones. Si mañana salgo con las eléctricas, que tanto me da palo, me da un caballero, bueno, ese caballero tiene poco, pero me da un palo, son 20.000 millones. Si mañana salgo Seguro Sucre, son 600 millones. A lo que iba, Santiago. ¿Tú crees que no van a ser eficientes? Van a ser eficientes porque ponen están pidiéndole un esfuerzo a los ciudadanos, al bolsillo, directamente. ¿Cuál es el esfuerzo del Estado? ¿Cuál es el esfuerzo del gobierno? El esfuerzo del gobierno es... ¿Dónde está su recorte de gastos? Hay un recorte de gastos importante. ¿Dónde? Se redujeron 1.500 billones de dólares reducido en el presupuesto general del Estado Richard Martínez. La pregunta que te hago es, ¿cómo solucionamos el problema? ¿Votando gente? No, díganmelo ustedes, si ustedes están gobernando, si no yo sería presidente. No, claro, es que eso es lo que un día un asambleísta muy guapa, y no me refiero a Ana Galarza, esta sí guapa de verdad, me fue a reclamar que quería... Esta me fue a reclamar que quería... me rindo, hombre, me rindo ya. Esta quería que se le pague a unos jubilados, Santiago, es una cifra muy corta, 500 millones. Cristina Reyes debe ser que anda peleando toda la vida por los jubilados. Cristina Reyes. Y le dije, Cristina, yo te apoyo. Ahora apóyame tú a mí. La Asamblea no puede
crear tributos. Pero sí puede poner un exhorto al presidente de la República y decirle: señor presidente, dada la crisis económica, subamos el IVA al 19%, subamos el impuesto a la renta al 35%. ¿Por qué no me lo envías así? Y me dices: aquí están los votos del señor Lasso, aquí están los votos del señor Devot, aquí están los votos de los correístas, consígueme tú los votos, porque todos consideramos que en el Ecuador debe ser corresponsabilidad de todos. Es decir, te encuentras en una asamblea que te dicen: no señor, yo no admito un impuesto más, a pesar de que te he demostrado que la fiscalía en el Ecuador es la más baja de América Latina. Yo no admito un impuesto más porque ya la gente, el empresario se funde. Pero la gratuidad sí la quieres. Este es el único país en América Latina donde el seguro social es financiado por el Estado. La seguridad social en Europa, anda, pregunta si el Estado pone 2 centavos. La ponen los empleados. Por eso tú ves en Europa que existe: hoy se va a reducir el 15% de las pensiones jubilares. ¿Por qué? Porque se acabó la plata. Calculamos mal. Ahora pongan más plata los empleados para que tengan plata para cuando se vayan a jubilar. No, en el Ecuador es el Estado pague 1.500 millones de dólares adicionales. El Estado puede hacer cosas. Aquí hay un gran sentido compartido por muchos ciudadanos, al menos lo he escuchado en muchas ocasiones, de muchas bocas, de muchas vertientes. Está, por ejemplo, en el dinero de la corrupción. Aquí, dice el mismísimo presidente Lenín Moreno, se han llevado 35.000 millones de dólares. Esa cifra no la ha dado nunca el presidente Moreno. Bueno, la ha dicho la presidenta de la Asamblea en un espacio compartido con el presidente Moreno, ¿o no? Puede Fue el ser, 24 de mayo del 18. Mira, yo creo que hay unas exageraciones y hay cifras de 65.000 millones. A mí no me cabe la menor duda que el gobierno anterior es uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido. Prometió Moreno... Pero tengo que cortar sí. esto. Prometió Moreno una cirugía mayor de la corrupción. Prometió Moreno llamar a la ONU para que acompañe el proceso de lucha contra la corrupción. No lo ha hecho. Prometió Moreno contratar una empresa que ubique los dineros robados. Esto lo prometió en público, en micrófono, ante la ciudadanía. Tampoco lo ha cumplido. ¿Quién dice que no lo ha cumplido? Tú. Sí, ya contrataron a una Sí, empresa señor. que está... No hay ¿Cuál? una, hay 5 ¿Sí? privadas. Si yo te doy el nombre, entorpezco su trabajo. Qué conveniente. Lo que pasa es que... pero esto no se había hecho público. Bueno, es que no te lo puedo hacer público. Ya lo acabas de hacer. Nuevamente, Hay un memo. yo te he dicho, hay 5. Pero nuevamente, a ver, te voy a poner la cirugía mayor. ¿Van a recuperar la plata? Te voy a contestar de la manera más fácil. La cirugía mayor. En Colombia Odebrecht robó. En Perú Odebrecht robó. Sí, en 12 países. En 12 países. ¿En dónde hay un vicepresidente preso? Ni uno. ¿Cuántos sentenciados hay en Colombia? ¿Te hicieron un show mediático? Ah, no te lo creo. Metemos al ministro preso. En Metemos Perú al de acá. se ha caído un presidente, ¿no? Digamos ya un vicepresidente, ¿ah? Se cayó un presidente por corrupto. Sí. Bien votado. Se cayó. ¿Está preso? No. Bueno, Perú aquí tiene está preso. Historia de presidente preso, está en investigación, ¿ah? Yo creo, y lo dije en expreso, yo creo que Moreno debe ser recordado como el presidente que liberó de la política la justicia. Hoy la justicia es independiente. Nómbrame, te hago la pregunta, nómbrame un morenista en el Consejo de la Judicatura. Nómbrame un morenista en el Consejo de Participación Ciudadana. Eso es ser demócrata. Esa es corrupción. Eso es limpiar. Eso es cirugía a la corrupción. Pero no. Ahora queremos que vayamos tras el billete de los Alvarado, del señor Correa, que se llevó en lingotes de oro. Esa es otra de las grandes farsas. Todas las multiobras que contrató Correa, para que la gente tenga una proporción. Correa manejó 300.000 millones de presupuesto en 10 años. Todas las megaobras de Correa costaron 25.000 millones. ¿Cómo se robaron 35.000 millones? Cuéntamelo, porque yo todavía no lo entiendo cómo se lo robaron. Hay gente que se da cifras que las sacan no sé de dónde. Bueno. Y yo me empiezo a reír cuando me dicen 35.000 millones. Se robó un presupuesto de los 10 años. Hay que tener, para mentir y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. La justicia está libre de la política, dice Santiago Cuesta. Te acusa Rafael Correa, bueno, te acusa el abogado de Pablo Romero de haber ido a intentar convencer a Pablo Romero.
de jugarle la canallada a Correa e involucrarlo aún más de lo que ya está en el caso Balta? A ver, coincidió... Vamos a puntualizaciones antes. ¿Fuiste a España? Sí. ¿Te reuniste con Romero, su abogado? No. Ah, perdón, te cuento. Fue a España. Y a mí me gustan las cosas con nombres y apellidos. Fue a España. Cuando estaba en España, viene un señor muy amigo mío, muy querido amigo mío, Pablo Arosemena, y me dice: Santiago, Pablo Romero, aquí no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida, nunca me he dado la mano con él, quisiera hablar contigo. Digo, yo no tengo autorización para hablar con él. Así de fácil, no tengo autorización para hablar con él. ¿Te podrías reunir con su abogado? Sí, no tengo problema. Me voy a reunir como ciudadano, como abogado, para aconsejarlo al abogado de él. Oh, qué noble. Perdóname. Qué noble te ha salido, ¿no? No, es que no, sí, soy noble. ¿Te has reunido De con el lo contrario, abogado? Lo opuesto noble es ser miserable, no soy miserable. ¿Te has reunido con el abogado de Romero para hablar de qué? Para contarle cuál ¿De es la cómo iba el situación. fútbol, Y te o la qué? voy a contar. No, te la voy a contar qué es lo que le dije yo. Le dije, mira, y te va a sorprender lo que le dije, porque te va a sorprender a ti también. Todos creen saber de derecho. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en una extradición? Y se lo dije al señor, te lo voy a mostrar el nombre No después. recuerdo el nombre del... Santiago es el apellido del señor. Hablé con él, qué coincidencia, el abogado Romero me fue a ver al departamento donde yo estaba. Yo no me reuní con él en un lugar público. Yo le dije, si el señor quiere reunirse, que venga a mi casa. Y fue a mi casa. O sea, ¿cómo yo hice presión para que Romero se entregue según Correa? Pero el señor, qué linda presión, el señor va a mi casa. ¿Por qué va a mi casa? Hombre, es indistinto donde se reúnan. Al final te estás reuniendo con el abogado de un hombre que dice ser perseguido por el Estado ecuatoriano. Tú eres un representante del Estado ecuatoriano Sí, y de le dije, me altísimo reúno nivel. Sí, pero... ¿Cómo no podemos sospechar? No. Escúchame tú la historia a mí. Estamos fuera de la política. ¿Ya? Me dicen, Santiago Cuesta se ha reunido con el abogado de Pablo Romero. ¿Cómo no puedo sospechar que se han reunido para presionar al señor Romero a que delate a Rafael Correa o a que haga lo que sea, que se entregue, a que colabore? Porque a lo te que voy sea? a contar la verdad. Yo no miento. Te voy a contar la verdad. Eso me dice todo el mundo que viene No, al no, programa. no. Si alguien me viniera alguna vez y me dijera, te voy a mentir, hombre. Entonces te voy a mentir porque no te voy a contar todo. Que es una forma de mentir. Pero te voy a decir exactamente lo que hablamos. Le dije, mire, si yo fuera el abogado de Romero, me acogería en este momento al derecho de extradición. Y te lo voy a explicar para que lo entiendas muy claramente. El señor Romero tiene en camino 5, 6, 7 acusaciones adicionales. Una colección. Claro, imagínate lo que yo le propongo. Si el señor Romero viene al Ecuador y se acoge, viene derecho internacional. Si mañana Romero acepta la extradición de España, el convenio internacional dice, una vez que un país te extradita, solo puedes ser juzgado por el delito por el cual te extradita. Correcto. 1, el secuestro de Balda. Él podría ser acusado, y se lo dije con estas palabras que te lo estoy contando a ti, se lo dije a él, como abogado, no como funcionario público, como abogado a petición de un amigo. Porque uno nunca deja de ser amigo porque tiene un nombramiento de ministro. Cuidado. Pero nunca deja de ser ministro, aunque sea abogado. Sí, usted deja de ser ministro. Lo que no deja de ser es abogado nunca. De ministro puedo dejar de ser mañana, renuncio y debo ser ministro. Sí, pero no mientras estás en funciones, ¿no? Estoy en funciones, me reuní. Era sábado, ni siquiera era día laborable para decir que me descuenten el salario. Entonces, me reúno con él y le digo, mira, yo de ti, si fuera el abogado de Romero, mañana me acojo a la extradición. ¿Y qué le va a pasar? Por el delito de secuestro puede ser sancionado, creo que son 7 años de cárcel, puedo estar equivocado, 7 años de cárcel. Él, por ser una persona que no cometió el delito directamente, puede ser acusado de cómplice, lo cual le reduce, pongamos 8 años de cárcel, le reduce al 50%, va a ser sancionado a 4 años de cárcel. Si el señor se vuelve delator, no le propuse que sea delator, si el señor se vuelve delator del señor Correa... O sea, evidentemente propusiste que el señor se vuelva delator. No, le estoy comentando nada más. Si Así. el señor se vuelve delator, podría obtener, dependiendo de la delación que efectúe y sea calificada por el señor fiscal, no por mí, por el señor fiscal, justicia independiente. No tenemos injerencia en la Nombrado por el justicia. Consejo de Participación Ciudadana, nombrado no por el tiene- presidente de la República, a través de la Asamblea.
A ver, pero nuevamente te pregunté al principio, Anderson, tú tratas de llevar a que tenemos injerencia en la justicia, yo te digo que no hay. Por favor, llama a un ministro juez y pregúntale a cualquier nivel si alguna vez el presidente o algún ministro llamó a pedir una sentencia. Si tú me lo pruebas, yo le pido la cabeza del ministro y me autoflagelo yo mismo públicamente y me voy del ministerio mañana mismo. Así de confiado estás. Por supuesto, es que no lo puedes hacer. Entonces le digo, tendrías 90 días, te voy a contar toda la historia. Me da asco lo que te voy a decir, le dije al abogado. Me da asco lo que te voy a decir. Pero inclusive, todo el dinero mal habido que el sinvergüenza de Romero se robó, ya no podría ser juzgado. Increíble, ¿no? No podría ser juzgado. Es decir, pasa 4 meses en la cárcel y todo lo que se robó, y esto legalmente te estoy hablando, jurídicamente estoy hablando, Sí, lo entiendo. ya no puede ser juzgado. Lo entiendo. Entonces, haz de cuenta que tienes un computador y que aplastas delete. Le dije, tome usted la decisión. Hable con su cliente y cuéntale la verdad. ¿No te parece? Sí. Quita las excusas y aclaraciones del caso. Ha contado la historia. ¿No te parece que la reunión de un ministro de alto rango con el abogado de un prófugo de la justicia en un caso sensible que involucra a un expresidente de la República, donde el ministro de alto rango propone una vía como la cooperación eficaz, es decir, la delación? No, yo no le propuse, cuidado. Es que le estás mostrando la vía, le dices, esto podría salir muy bien. Es que perdóname, si el señor ¿No abogado... te parece una injerencia en la justicia? No, primero no es la justicia, yo no estoy interviniendo ante un juez. ¿No te parece una muestra de persecución política al expresidente? No, en lo más mínimo. ¿No te interesa verlo preso, Correa? A mí, el mejor castigo que puede tener Correa, y te lo doy por firmado, si a Carles Puigdemont no lo permitieron la salida de Bruselas, ¿tú crees que van a aceptar una extradición de Correa siendo ciudadano belga? ¿Es ciudadano belga, Correa? Que yo sepa, sí. ¿Así? Tiene el pasaporte belga por su señora. Hombre, esa no lo sabía. Entonces, ¿tú crees que va a permitir la salida de un nacional en extradición? El Ecuador no permite la extradición de un ciudadano ecuatoriano. Recta final, nos hemos pasado el tiempo por la conversación con Santiago Cuesta. Primera vez que me pasó el tiempo. Reacciones en directo a la conversación con Santiago Cuesta. Ana Galarza, cuando se les topa sus intereses económicos y sus negociados, en lugar de responder con argumentos, tratan de hacerlo menospreciando y tratando de desprestigiar a quienes los denunciamos. Sinvergüenzas te llama en respuesta a tu referencia a ella como la señora ama de casa Galarza. No es ama de casa. Qué pena. Ofende a las mujeres ecuatorianas. Ok. Andrés Mideros reacciona a tu comentario. La salida de Augusto Barrera permite tener menos confrontación en el gabinete. Andrés Mideros dice, Cuesta, el vocero del ajuste en lo social. Para condonaciones y subsidios a la inversión privada, ¿sí alcanza la chequera del país? ¿Cómo respondes? Muy sencillo. Ese es algo que se me olvidó contarte. Los 4.000 millones de dólares. No sé cuántos años llevas tú en el Ecuador. 12. 12. Imagínate. En la lista de los que están, de los 4.000 millones, te voy a conseguir la lista para que tú te rías un poco de ella como... Yo también me preocupé. La pedí, la busqué. Aparece Dicasa, Cervemar y Saeta. ¿Hace cuántos años quebraron esas empresas? 30 años. Siguen ahí. La razón es muy bonita. El Estado nunca puede dar de baja en su contabilidad lo que les deben. Porque es muy raro que tú digas 4.000 millones de dólares. Parece que Andrés Mideros me apena. Sabía de economía, pero ya se le olvidó. Esa ha sido la conversación con Santiago Cuesta. Gracias por estar acá, Santiago. Vuelvo Un placer. cuando quieras. Enseguida mi conclusión de esta mañana, el punto final. Los problemas en Alianza País deben ser resueltos de una forma distinta. Lenín Moreno está al mando de la organización política y esto le implica ponerse a la altura de las circunstancias. La altura de las circunstancias es que País sigue siendo, por votación, la primera fuerza política de este país. Sin embargo, en manos del presidente está que el partido de gobierno siga manteniendo la etiqueta o pueda recuperarse para el 2019. Eso solamente se hace imprimiéndole un nuevo liderazgo al partido, dejando que el partido actúe como partido y deje de ser pues, la hacienda del capataz,
y entendiendo que la gente que aporta visiones distintas puede ayudar a construir una alianza país distinta, una alianza país que no tenga que cargar con la cruz de los delitos de sus antecesores encima, una alianza país que pueda reconstruirse condenando a los corruptos y dejando que quienes cometen errores paguen por sus responsabilidades. Nos vemos aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador será mi invitado Daniel Mendoza de la Comisión de Fiscalización. Mucho que hablar.